Eh, Buenos días, nuestro grupo está conformado por Camila Blanco Fernández y Emiliano Toro Zuluaga. A continuación vamos a resolver un caso propuesto en el libro de Estadística para Administración y Economía de Anderson. Bueno, en este caso se centra en la estadística descriptiva, la cual es la rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, presentar y caracterizar un conjunto de datos, con el fin de dar a conocer o de describir apropiadamente las diversas características de este conjunto. El caso que les vamos a desarrollar hoy se trata de la industria cinematográfica. La tabla 2.19 muestra los datos de las 10 primeras películas que se encuentran en este archivo. Entonces la tabla clasifica las películas según ventas brutas en el estreno, ventas brutas totales, número de salas y semanas en las 60 mejor. Se pide entonces realizar un informe para los directivos. Bueno, el primer paso a realizar es pasar los datos a Excel. Aquí ya tenemos todas las cifras. Y para el análisis de la primera variable, abriremos otra hoja con las ventas brutas en el estreno. Lo primero va a ser hallar la frecuencia relativa, que la obtenemos dividiendo cada cifra por el total fijado. Se pone en porcentaje y se arrastra. Posteriormente vamos a hacer una gráfica en 3D con las ventas brutas en el estreno, y a partir de esta podemos concluir que la película con mayores ventas en el estreno fue Harry Potter and the Goblet of Fire, que obtuvo casi unos 103 millones, seguida por Mr. and Mrs. Smith con 50, y la que menos millones hizo en el estreno fue Pretty Persuasion con .06. Para analizar los datos mediante la estadística descriptiva, vamos a en análisis de datos, estadística descriptiva, el rango de entrada va a ser esto, el de salida voy a ponerlo acá, y vamos a pedirle un resumen de esta estadística. Y aquí entonces nos va a entregar la media, que es el promedio de ventas brutas en el estreno, la mediana, que es de 23.61, no hay moda, o sea que no se repite ningún dato, el rango es de 102.63, esa es la diferencia entre el mayor y el menor, y en total todas las películas, las 10 películas, hicieron 301 millones en el día del estreno. La siguiente variable a analizar son las ventas brutas totales. Ya cambiamos la columna y aquí ya tenemos la frecuencia relativa. Igualmente vamos a hacer la gráfica, tomar los valores, las mismas columnas. A partir de esta podemos ver que la película Harry Potter, vamos a ver la etiqueta, supera ampliamente al resto, alcanzando unos 287,18 millones de dólares en ventas. Batman Begins le sigue con 205 millones de dólares, y en el último puesto sigue estando Pretty Persuasion con .23 millones de dólares. Aquí a un lado vamos a hacer el análisis de los datos. Vamos otra vez con estadística descriptiva, vamos a hacer un resumen. El rango de entrada va a ser estos datos de acá, el rango de salida va a ser acá, y resumen estadístico. Aquí Olvi nos entrega que el promedio de ventas brutas totales en millones de dólares fue de 95.803. El promedio, este fue el promedio, la mediana fue de 61.5
No hay ninguna moda, no se repitió. Aquí el rango es de 286, que va desde el mínimo hasta el máximo, y en total hicieron unos 958 millones de dólares. La tercera variable a analizar se trata del número de salas en que se presentó la película. Primero vamos a realizar la gráfica en columnas agrupadas en 3D. Le agregamos la etiqueta de datos y aquí encontramos que según el número de salas en que se presentó la película, Batman Begins y Harry Potter tienen el mismo número de 3.858 salas, seguidas por Mr. and Mrs. Smith con una proyección en 3.451 salas. Pretty Persuasion y Ladies in Lavender siguen estando en los últimos puestos, presentadas solo en 24 y 119 salas respectivamente. Ahora vamos a realizar el resumen de los datos con estadística descriptiva. Vamos a seleccionar estos datos, rango de salida. Encontramos que el promedio de salas en que se proyectaron las 10 películas fue de 2.482.4 salas. El máximo fue de 3.858, al igual que la moda, porque se repite dos veces con Batman Begins y con Harry Potter. La última variable a analizar son las semanas en las cuales la película estuvo en las 60 mejores. Vamos a realizar la gráfica, columna agrupada en 3D. Le agregamos las etiquetas de datos. Y aquí vemos como la película Ladies in Lavender, a pesar de tener pocas ventas, estuvo 22 semanas entre las 60 mejores películas, seguida por Mr. and Mrs. Smith con 21 semanas. Pretty Persuasion fue la que menos semanas estuvo entre las 60 mejores con solo 4 semanas. Realizamos entonces lo mismo del análisis de los datos con estadística descriptiva. El rango de entrada son estos datos y rango de salida aquí, un resumen de estadísticas. Encontramos que la media de semanas en las 60 mejores fue de 13.9, la moda de 16 semanas, que se repite con Coach Carter y con Monster in Law. El máximo fue de 22, el mínimo de 4, para una suma total de 139 semanas. El segundo punto del informe para los directivos nos pide realizar un diagrama de dispersión para investigar la relación entre ventas brutas totales y ventas brutas en el fin de semana del estreno. Y también pide analizarlo. Entonces aquí pasamos las dos columnas de ventas brutas totales y ventas brutas en el estreno. Se escogen y acá se inserta un gráfico de dispersión. Bueno, no les vamos a agregar etiquetas de datos para que se puedan distinguir bien. Entonces los cuadros rojos son las ventas brutas totales en millones de dólares y los rombos azules las ventas brutas en el estreno. Basándonos entonces en este gráfico, podemos constatar que como son 10 películas en un 30%, es decir, estas tres que están aquí, Batman Begins, Harry Potter y Mr. and Mrs. Smith, el 30% de las películas existe entonces una diferencia realmente considerable en cuanto al 70% de las películas que ya están ubicadas acá abajo, en las cuales existe una diferencia moderada a mínima entre las ganancias totales y las ganancias en el fin de semana del estreno. ¿Qué nos permite concluir esto? Que la mayoría de películas, como vemos aquí, todas están muy juntas. La mayoría de películas obtienen su ganancia principal en la fecha de estreno, es decir, porque todos los rombos azules se encuentran muy unidos en la fecha de estreno y no en el resto de tiempo que estén en cartelera. Bueno, el tercer punto
nos pide un diagrama de dispersión para investigar la relación entre las ventas brutas totales y el número de salas. Para ello, entonces vamos a seleccionar los datos y vamos a insertar un diagrama de dispersión con líneas esta vez para poder ver las tendencias. Entonces, a partir de este se puede ver claramente la relación directa entre el número de salas y las ventas brutas totales en millones de dólares. Aquí en Batman Begins es fácil ver cómo se estrenó un número grande de salas de 3.800 y las ventas brutas totales fueron también muy altas con 205.28. En Harry Potter también se ve esta misma tendencia. Sin embargo, hay excepciones como en The Fever Pitch, que se estrenó en muchas salas, 3.200, pero sin embargo las ventas brutas totales fueron muy bajas, con solo 42.01. Por último, se nos pide igualmente un diagrama de dispersión para investigar la relación entre las ventas brutas totales y las semanas en las 60 mejores. Realizaremos entonces el mismo gráfico de dispersión con las mismas líneas de tendencias, más grande. Y entonces para analizar un poco más la tendencia, vamos a darle en formato al eje y vamos a hacer que se repita, que se vea cada 10, si ya podemos ver con mayor facilidad que entonces no es clara la tendencia y no hay una relación directa entre estos dos rubros, pues mientras una sube, la otra baja, mientras las semanas que están en las 60 mejores suben, las ventas van a bajar. Y por ejemplo hay casos en los que sí se da esta relación, como en Harry Potter, donde las ventas brutas totales son altas, pero las semanas de 60 mejores son bajas. Sin embargo, en Pretty Persuasion las semanas son muy pocas e igualmente las ventas brutas son pocas. Es decir, no hay una relación clara entre estas dos variables.